Muy buenos días, saludos, bendiciones a todos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes esta pequeña enseñanza. Y quiero iniciar eh, dando gracias a Dios, dando alabanza a Dios, porque este es un tiempo en que Dios nos va a hablar. En este congreso de apasionados, Dios va a tomar cada una de las enseñanzas y va a colocar en tu corazón algo especial. Esa semilla va a quedar allí y va a dar fruto. Y vas a ser impactado por la palabra, vas a ser impactado por el Espíritu Santo. Así que abre tu corazón, esté dispuesto a escuchar a Dios. Dios está en medio de todo este proceso. Dios está usando esta coyuntura, este espacio, este escenario para hacer cosas grandes para ti. Bien, me gustaría hablar sobre el tema: pídeme que envíe obreros. Pídeme que envíe obreros. Y ese pídeme que Jesús les menciona a sus discípulos tiene mucha connotación, tiene un gran impacto y debería tener un gran impacto para nosotros. Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Vamos a leerlo en esta versión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este pasaje el Señor hay como dos secciones en este pasaje. Una de ellas es cuando Él ve a las multitudes y la otra es cuando les dice a sus discípulos acerca de la oración por obreros. Y me gustaría con 4 preguntas, solo 4 preguntas, hacerte esas 4 preguntas y a través de esas 4 preguntas darte algunos principios acerca de este proceso de las multitudes, la mies y los obreros. La primera pregunta es: ¿por qué pedir a los enviados? ¿Por qué pedir a los enviados? Y hay algunas razones básicas por qué nosotros debemos pedir a Dios en oración a los enviados. Y la primera es que nosotros debemos, porque Jesús, lo que motivó a Jesús a pedir a sus discípulos, rogar a Dios por los enviados, fue las multitudes. Él vio mucha gente, muchas personas que estaban desamparadas. Y esa palabra desamparadas habla de fatiga. Dice que esas personas estaban totalmente colapsadas, dispersas. Y esa dispersión habla de rechazo. Y si te pones a ver hoy en día, ¿cuántas personas están siendo o sintiéndose desamparadas? ¿Cuántas personas en este momento tú puedes conocer, ya sea amigos tuyos, ya sea familiares tuyos, que todavía no tienen a Jesús en sus corazones, no han recibido a Cristo como su Salvador? Y en este momento de dificultad, este momento complejo que le llamo yo, se sienten desamparados, se sienten solas, se sienten que están cansadas. Hay una cosa que los médicos están descubriendo, es la fatiga por pandemia. Y es básicamente un cansancio, una apatía emocional y espiritual que está atrapando a mucha gente. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y Jesús, cuando vio a la gente, se puede imaginar ese montón de gente. Él en ese momento estaba en su zona, estaba en su área natal. Y ve a la gente y ve tantas personas que estaban desorientadas, confundidas, cada uno
tal vez sin esperanza. Y eso lo conmovió, eso le llamó. Dice que los veía como ovejas que no tenían pastor. O sea que además que estaban desamparadas, además que estaban así como descarriadas, él veía que eran personas que nadie las guiaba. Nadie les decía, nadie les daba esperanza, nadie les decía, esta es la ruta, este es el camino, por aquí es que tienes que pasar. Nadie les decía eso. O sea que esa gente estaba condenada a estar sin rumbo, o más bien, con un rumbo no bueno. Y eso movió a Jesús. Eso impulsó a Jesús de lo más adentro de él. Dice que tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión, y eso quiere decir que había algo en él que estaba de lo más profundo, porque el texto en el original habla de algo que surge desde las entrañas, desde lo más profundo de tu interior. Y a veces me pregunto, ¿tendremos nosotros esa compasión? Me pregunto si nosotros sentimos de lo más profundo de nuestro corazón esa compasión por las multitudes, esa compasión por la gente que está desamparada, gente que está siendo dejada así al abandono. ¿Sentimos esa compasión? Pregúntatelo. Esa fue la tercera cosa. Las multitudes, verlas como ovejas sin pastor, y empezó esa compasión. Y la cuarta razón por la cual debemos nosotros pedirle a Dios esos obreros es por obediencia. Diciéndolo de forma llana y sencilla, Él nos ordenó, nos indicó que nosotros teníamos que rogar al Señor de la mies, pedirle al dueño del terreno, de ese lugar, o sea, el mundo, al dueño, pídanle obreros al Señor. Y quiere decir que cuando yo oro esa oración, o sea, cuando yo presento esa petición, eso es una petición prácticamente sellada con un sí. Esa es una de las pocas veces donde Jesús le dice a los discípulos qué orar. Y es explícito, es directo. En dos ocasiones se refleja esto. Una es cuando envía a los 70 y esta previo a la escogencia de los 12. Rogar al Señor de la mies. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez le has pedido a Dios, Señor, envía obreros? Mira las multitudes. Mira que son como ovejas. ¿Has tenido esa compasión en tu corazón? Y eso te ha movido a orar y pedirle, Señor, envíale a alguien, a fulano de tal. Envíale a alguien a mengano. Envíale a alguien a este. ¿Has orado por eso? ¿Has pedido, Señor, si soy yo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué debemos enviar o pedir a Dios que envíe obreros? La segunda pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo debemos estar dispuestos a ser enviados? ¿O estamos dispuestos a ser enviados? ¿Estamos dispuestos a ser enviados? Porque en el texto Cristo le está diciendo, rueguen al Señor de la mies o al dueño del terreno que envíe obreros para cosechar el terreno, para recoger la cosecha. Pero puede ser que la respuesta a esa oración seamos nosotros mismos. Fíjese que quiero hablar sobre tres situaciones donde Dios actúa para recoger cosecha. Y la primera está en Hechos 8, 1 al 3. Y ese punto es estar dispuestos a ser enviados en medio de circunstancias difíciles. O sea, ¿estamos dispuestos a ser enviados en circunstancias difíciles? Dice aquí Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y quiero resaltar el hecho de que, dos cosas prácticamente. Cuando Jesús les dice a los discípulos, rueguen al Señor, o rueguen al dueño de la mies, al Señor de la mies, envíe obreros. Ese verbo envíe tiene una fuerza, tiene una energía en el original. Ese envíe significa expulsar, como cuando alguien te empuja en contra de tu voluntad a hacer algo. No sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando uno estaba más joven y estaba en la piscina, jugábamos a veces, y no era bueno, a empujar a los compañeros para que cayeran en la piscina. Imagínate eso. Ese enviar era como cuando alguien te envía con toda su energía, con toda su fuerza, como que te impulsa, te empuja. Esa era la fuerza de esa palabra enviar. Era más allá de algo que tú hacías solamente por tu propia voluntad, sino que también había un impulso de Dios. Y aquí hay un impulso de Dios. En ese texto, en Hechos 8, del 1 al 3, estamos hablando que Dios está usando a un hombre que en ese momento él no lo sabía. Era Saulo. Y hubo una gran persecución sobre la iglesia. Y esa persecución expulsó, envió a la iglesia y la dispersó. Y esa dispersión inicial que se dio fue para extender el evangelio en otros lugares, en otras zonas fuera de la ciudad de Jerusalén. Y se ha levantado un hombre que se llamaba Saulo. Y él fue, sin saberlo, instrumento para ese impulso inicial de una evangelización generalizada por toda esa zona. Llegaron a Samaria, llegaron a otros lugares. Es ese impulso. O sea, tenemos que estar dispuestos a ser impulsados o a ser expulsados, enviados a través de las circunstancias difíciles. Ahora te pregunto, ¿se estará dando en este momento alguna circunstancia difícil? ¿Tú crees que hay circunstancias difíciles en este momento? Entonces, es importante que veamos, porque no hay forma, o sea, muy pocas veces nosotros podemos rogar con una intensidad si no vemos las situaciones. Por eso es que Jesús veía las multitudes. Si no vemos las multitudes, ese impulso por orar, por pedirle a Dios que envíe obreros, va a ser muy pequeño. Entonces aquí vemos la primera situación en la cual nosotros debemos estar dispuestos a ser enviados. La segunda está en Hechos 8:26 y dice que nosotros debemos de estar dispuestos a ser enviados según la guía del Espíritu Santo. Según la guía del Espíritu Santo. Dice Hechos 8:26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y decidió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En este pasaje vemos a un Felipe disperso, porque la persecución se había levantado. Vemos a un Felipe que ya venía de un proceso, diríamos, de evangelización en el área de Samaria, con muchos frutos. Felipe, a través del Espíritu Santo, hizo señales, maravillas, mucha gente se convirtió, se bautizaron. Juan y Pedro fueron allá a ayudarlo y apoyarlo. Y luego el Espíritu le dice a Felipe: ve a Gaza, por el camino del desierto.
Y fíjense que esa ruta no era la más común, esa ruta era la más solitaria, esa ruta era la más complicada porque era a través del desierto. Y algunos estudiosos dicen que les pidió que pasara por ahí cerca del mediodía, como que el Señor sincronizando este encuentro para la salvación de una persona. Y me llama mucho la atención esto porque Jesús ve multitudes, pero también puede ver personas en específico. O sea, Jesús no se concentra solo en ver multitudes. Jesús se concentra también o tiene enfoque en personas en específico, porque cada uno de nosotros es una historia personalizada para Dios. Y ese es nuestro Dios, que puede ver todo el bosque y puede ver el árbol. Puede ser amplio, pero también puede ser específico. Y Felipe, en todos los procesos, si usted estudia un poco el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el que guía a los obreros. Y eso es importante porque nosotros no solamente ser enviado por enviar, no es solamente ser enviado porque se me ocurrió ser enviado. La iglesia no envía porque se le ocurrió enviar, sino que hay un proceso de guía del Espíritu Santo. A Felipe le dieron indicaciones claras. Ve por este camino, en este momento, y no le decía vas a encontrarte con alguien específico, no, ve y hazlo. Y en el momento que él obedeció, ahí es donde Dios le muestra qué tenía que hacer. Muchas veces nosotros en la vida diaria, pues estamos en nuestras cosas, vamos aquí, vamos allá, pero es importante nosotros tener esa sensibilidad para escuchar a Dios, para escuchar al Espíritu Santo hablando y diciendo, mira, háblale a este. Porque Dios es Dios de multitudes, pero también es Dios de específico, Dios personalizado, Dios de una persona, porque nos ama a todos nos ama. Entonces, el eunuco era el objetivo. Una persona de mucha influencia en el reino de Etiopía, era el tesorero, como un ministro de finanzas, era alguien clave. Y a Dios le plació enviarle el mensaje de salvación a ese funcionario. Y envía a Felipe. Sí, por eso nosotros tenemos que estar muy claros. El proceso fue poderoso porque después de esa explicación que le hizo Felipe acerca del libro de Isaías, de lo que él estaba leyendo, al final el etíope pidió, rogó que lo bautizaran. Todo porque Felipe fue sensible. O sea que cuando nosotros estamos dispuestos a ser enviados, tenemos que ser enviados a pesar de las circunstancias difíciles, pero también debemos ser enviados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, el tercer aspecto que quiero tocar en esta pregunta de si estamos dispuestos a ser enviados está en Hechos 13, 1 al 3. Y el punto es estar dispuestos a ser la respuesta a la oración realizada al Señor de la mies. ¿Estás dispuesto a hacer la respuesta, o sea, a ser tú la respuesta a la oración realizada al Señor de la mies? Vamos a buscar ese texto de Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo había leído un texto anteriormente donde Saulo estaba asolando la iglesia, estaba correteando a la gente de sus casas, las sacaba y las metía en la cárcel. Ese mismo Saulo, ahora en ese texto, se está convirtiendo en una respuesta a la oración de alguien o alguienes en cuanto a enviar obreros a la mies. Recuerden cómo se convirtió Saulo. Tuvo una aparición de Cristo resucitado sumamente dramática. Él cae a tierra, queda ciego, pasa algunos días ayunando, impactado, en shock por lo que pasó,
Viene un hermano que se llama Ananías, ora por él, recibe el Espíritu Santo. Pero a Ananías le dice, este hombre va a ser un instrumento para mí. Y le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por el Evangelio y por mí. Él se convirtió en una respuesta. Y en este momento quiero decirte, tú también, nosotros somos una respuesta a la oración de alguien. Somos una respuesta a esa oración que dice, pídeme o pídele al Señor de la mies que envíe obreros. Que envíe obreros. Y ahí estás tú. Tú también eres una respuesta. Pero ¿estamos dispuestos a hacer esa respuesta? En este momento, en esta enseñanza, esa es la pregunta para ti. ¿Estás tú dispuesto a hacer esa respuesta a esa oración? Piénsalo. Porque a veces nosotros oramos y digo, bueno, Señor, te pido, Dios, que envíes personas aquí. Señor, ayuda a estas personas allá. Señor, mira a los que están acá, en China, en África, o aquí en mi barrio, o en el otro barrio. Pero no estamos apercibidos, no estamos enterados de que también nosotros somos una respuesta. Así como Saulo. Se dieron cuenta que el que está dirigiendo todo este proceso es el Espíritu Santo. Y había un proceso de oración alrededor de esta asignación. A pesar de que Pablo ya estaba ejerciendo un ministerio, ya estaba convertido al Señor, ya estaba haciendo algún tipo de ministerio, ya estaba en una iglesia como la de Antioquía, una iglesia que estaba fortaleciéndose cada día más, que tenía excelentes líderes, habían profetas, habían maestros. Pero como Dios es un Dios que sabe cómo dirigir su proceso, su proyecto de extender el reino, Dios le dijo a Saulo, apártame. Apártame, le dijo a la iglesia, apártame a Saulo. Dice, y apártame también a Bernabé. Y los escogió a los dos para hacer una obra en específico. Porque ese es el proceso. Cuando Dios envía obreros, Dios no los envía a las locas. Dios tiene un plan completo, pleno, perfecto, con dificultades, con pruebas, pero perfecto. Y en ese plan estamos tú, estoy yo. Bien, quiero pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con los obstáculos. Los obstáculos. ¿Qué obstáculos debemos vencer para ser enviados? Y quiero que sepas que esto no es tan sencillo. Hay varios obstáculos y como jóvenes ustedes pueden tener obstáculos de diferente índole. Y yo quiero mencionar algunos. Uno es la resistencia. La resistencia que vamos a tener, la oposición que vamos a tener. Jesús dijo en Lucas 10:3, vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. Y no sé si alguna vez te has sentido así, como un cordero en medio de lobos. Y no necesariamente en términos presenciales, también en términos virtuales, en las redes o donde sea. Donde hay debate, hay lucha, intercambio de ideas, donde hay gente que no conoce al Señor y que tiene cuantas ideologías y mentalidades que tú te quedas asombrado. Pero esa resistencia es un obstáculo, porque a veces la gente no quiere resistencia, la gente no quiere tener una situación donde tengan que enfrentarse desde el punto de vista de argumentos, desde el punto de vista de ideas, desde el punto de vista de debate, donde la sabiduría obviamente es lo que debe gobernar allí. No queremos. Pero el Señor quiere que nosotros podamos presentar defensa, explicación de manera amable, pero inteligente acerca de nuestra fe. Así que nosotros no debemos pensar que porque somos enviados de Dios no vamos a tener resistencia. Lo primero y algo garantizado es que vamos a tener resistencia, porque el mundo se va a resistir a Dios. El mundo no nos va a amar porque nosotros estamos siguiendo a Jesús. Eso Cristo lo dijo. Así que evita que la resistencia haga que se convierta en un obstáculo tan fuerte que tú no puedas asumir el ser enviado.
que el rechazo, que las personas que están a tu alrededor, que te ejerzan una batalla, hagan que tú te desmayes, que tú te desanimes y entonces no quieras ser enviado. El segundo obstáculo es el temor. Y tenemos varios temores. Uno es el temor al rechazo, el temor a ser relegados, el temor a ser etiquetados, el temor a ser cancelados, porque hoy en día hay una cultura de la cancelación. Entonces, y lo hacen por placer, anulan gente por placer. Entonces, ese temor a ser etiquetado, de que tú eres cristiano, de que tú eres esto, de que tú vas a la iglesia, esa sensación de ser etiquetado, de ser puesto como una plaquita, eso puede hacer que nosotros echemos para atrás y hasta cierto punto nos veamos renuentes a ser enviados. Nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños. Entonces hay un temor a veces de decir, bueno, tengo que escoger entre Jesús o su llamado y mis anhelos y mis sueños. Pero lo más importante, si te lo digo así directamente, Dios no nos va a forzar. En medio del camino, Dios nos va mostrando su voluntad. Y eso es lo más importante. O sea, no son nuestros sueños, no son nuestros anhelos lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Porque cuando nosotros estamos en el lugar que Dios quiere que estemos y somos enviados al lugar donde Dios quiere enviarnos, no necesariamente tiene que ser otro país, no necesariamente tiene que ser... No, en las cosas que Dios quiere que estemos, Él nos envía a hacer cosas. Si nosotros estamos en esas cosas, va a haber fruto, va a haber cosecha. No puedes evitar o tratar de esquivar eso porque como tú tienes proyectos y tienes anhelos y dices, bueno, yo me da miedo perderlos. No, pon tus proyectos, pon tus anhelos en la mano del Señor. Pónselos allí y tú vas a ver que Él va a tomar control de eso y de allí va a haber un fruto también. No tengas miedo de poner tus anhelos y tus sueños en las manos del Señor. Nosotros, a pesar de eso, al final el mensaje es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Añadidura es diferente a lo más importante, que es buscar el reino de Dios. Bien, la otra cosa es la presión de grupo. Y esto está muy amarrado con el proceso del temor. Sí, la presión de grupo es cuando yo decido que los demás van a dictar lo que yo hago. Y en ese momento yo tengo que decidir, o me rindo a lo que los demás quieren o me rindo a la voluntad de Dios. Mire, nosotros tenemos que evitar que lo que nos rodea sea lo que determine nuestras acciones. Esa presión puede atraernos como un gran imán, cuyo campo magnético nos atrae y nos aleja de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Un gran imán. Entonces, esa presión de grupo que dice, hey, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero esa presión de grupo me distrae, me saca de lo que estoy haciendo, me quita de lo que estoy haciendo. Esa presión de grupo hace que yo no sea efectivo, porque más fuerte es la influencia que tienen los de afuera que la influencia que tiene Dios en mí. Y finalmente, en esta pregunta de los obstáculos está la autocomplacencia. Cuando yo pongo lo que a mí me gusta por encima de lo que Dios quiere conmigo. ¿Qué tan autocomplaciente soy? ¿Soy yo el centro, o creo que soy el centro del universo? Las cosas, por lo general, siempre giran alrededor de mí, de mis necesidades, de mis demandas, de lo que yo quiero. Es importante que te hagas esta pregunta. ¿Qué tan autocomplaciente? Porque no es tanto
no es tan malo de vez en cuando tú digas, oye, voy a tomar este tiempo para mí, para relajarme, para sentirme bien en cosas que son correctas. Pero si todo el tiempo, todo gira alrededor de nosotros, eso va a evitar que cuando Dios diga, hey, te quiero enviar a este lugar, te quiero enviar a esta persona, te quiero enviar para que hagas esto, para que cumplas este propósito, va a ser más difícil. La última pregunta es, ¿para qué se requieren a los enviados? ¿Para qué se requieren a los enviados? Y lo respondo de esta forma. 1. Para dar esperanza. Para dar esperanza a la gente que está en este momento como ovejas sin pastor. Para dar ese aliento. Para infundir ese aliento de vida. No tienen idea la cantidad de personas que están necesitando atención. Amigos suyos, puede que pareciera que no, pero se sienten con miedo, se sienten solos, se sienten desorientados. Y tú puedes ser esa respuesta a esa oración. Tú puedes ser el obrero para cosechar ese fruto en esa viña. La tercera cosa es que se requieren enviados es para mostrar el amor de Dios en acciones. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? A través de nosotros. Cristo se muestra a través de nosotros a las personas que están desamparadas, que están descarriadas, que están desoladas. Cristo se muestra a través de nosotros. Y al final, para dar guía a aquellas personas que están desorientadas y confundidas. Esperanza y aliento. Esperanza y aliento. El amor de Dios. Y para dar guía. Esas son las 3 cosas básicas que nosotros tenemos que darle a la gente. Para eso somos enviados. Porque hay multitudes que están como ovejas sin pastor. Quiero cerrar con este texto bíblico que está en Juan 4:35, que dice: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y en este momento quiero invitarte a hacer una oración. Pedirle al Señor, Señor, en este momento puedo entender un poco mejor por qué se debe pedir obreros para que vayan a tu mies. Es por las multitudes, es por las ovejas sin pastor, es por esa compasión que debo tener, es por obediencia. Señor, en este momento puedo entender que hay obstáculos y ayúdame a vencerlos, ayúdame a ir por encima de esos obstáculos, ayúdame a vencer el temor, la presión de grupo, ayúdame a vencer la autocomplacencia y aún la oposición y la resistencia. Dame esa fuerza, dame esa gracia. Señor, ayúdame a estar dispuesto a ser enviado en medio de las circunstancias difíciles. Ayúdame a ser enviado guiado por el Espíritu. Y ayúdame a hacer y a aceptar hacer esa respuesta a esa oración. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor, me envías? Ayúdame a dar esperanza. Ayúdame a dar aliento. A mostrar el amor de Jesús con mis acciones. Señor, ayúdame a guiar a aquellos que están desorientados y confundidos. Dios, te doy gracias por cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Te pido que este mensaje, lo que está en su contenido, logre a dar fruto en sus corazones al 100 por 1. Dios te bendiga. Pásala bien.